de una reflexión que creo que es muy luminosa, del padre José Granados, que es superior general de los discípulos de los Corazones de Jesús y María, que se ha publicado en distintos lugares, ¿no? Con el título de El coronavirus desde la providencia, llamada al amor creativo. Bueno, pues lo que voy a hacer es un artículo corto. Lo que voy a hacer es, bueno, pues leerlo intercalando comentarios, ¿no? Me llama la atención, va a empezar el título, ¿no? El coronavirus desde la providencia. A ver, en la providencia todo tiene un sentido que nosotros no lo terminamos de ver si no somos capaces de participar de la mirada de Dios. El coronavirus desde la providencia. Dios es providente. A Dios dirige un hilo en la historia, ¿no? Bueno, comienza el artículo diciendo: estos días de Cuaresma releemos la salida de Israel de Egipto, cuando Dios le libró del azote de las plagas. La escena cobra vida nueva ante la epidemia que vivimos y nos recuerda que Dios no es ajeno a nada de cuanto nos pasa. Dice el Salmo 35:15, en tu mano están mis azares. Quien vive todo desde la fe en el Creador, también desde la fe en el Creador vive el coronavirus. Es decir, dicho con nuestras palabras, ¿no? Sería: a Dios no se le escapa nada de sus manos, todo está integrado en su providencia. Continúo leyendo. ¿Por qué el coronavirus? ¿Cuáles son sus causas y efectos? De ello puede hablarnos el biólogo o el médico, también el psicólogo o el economista, pero solo la fe da el horizonte último que unifica las miradas parciales. El creyente no tiene todas las respuestas, pero conoce a quien sí las tiene. Lo conoce y sabe invocarle para que le ayude a vivir esta hora con sentido. Creer en Dios significa que nuestro ¿por qué? Puede transformarse en un ¿para qué? Un breve comentario, esto me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Esto que dice aquí el padre José Granados, que los porqués de esta vida son un misterio que se nos escapa y no merece la pena perder mucho tiempo en misterios que son inalcanzables, ¿no? Es lo del libro de Job. A ver, tú no eres capaz de entrar, de contener la sabiduría divina, ¿a dónde vas tú pretendiendo pedirle explicaciones a Dios? A ver, los porqués se nos escapan. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en los paraqués. Concéntrate en el para qué, en descubrir en ese hilo providente de Dios que te permite Dios sacar de esto, ¿no? Y esa es la clave del sentido, La clave del sentido está mucho más ligada al para qué que al por qué. Para nosotros, en lo que a nosotros se refiere, la clave del sentido, que es muy importante, obviamente, ¿no? Iluminar un sentido a las cosas, está ligado al para qué. Continúo leyendo. En el programa del Reino de Dios, decía San Juan Pablo II, el sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo. Esto es una cita de Salvifici Doloris, número 30, de San Juan Pablo II. Repito esta frase, En el programa del Reino de Dios, el sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo. También el sufrimiento del virus está presente para que se reavive en nosotros el amor. Hacia este amor conduce la providencia todas las cosas. Por eso quien cree en la providencia no responde con la dejadez o la irresponsabilidad, sino con la inteligencia del amor. Bueno, hacemos un acto de fe, ¿no? Y el acto de fe es que Dios quiere que de toda circunstancia, y en este caso concreto de la presente, de una pandemia, etcétera, se desate en nosotros, se genere en nosotros
más capacidad de amar, de salir de nosotros mismos, de nuestra pequeña burbuja. Ojo, por lo tanto, ¿no? Con que de esta crisis se genere, o sea, haya una tentación de precisamente de irresponsabilidad, de cerrarnos cada uno en su proyecto desligado de los demás, de ser irresponsables, de no atender a las indicaciones que se nos hagan, o sencillamente de, si las atiendo, me preocupo únicamente de lo mío y no de los demás, ¿no? Bueno, aquí la importancia es, o sea, la clave está en la de decir, esto es una oportunidad para amar, para amar. Entonces, digamos que aquí en este artículo del padre José Granados, el coronavirus desde la providencia, llamada el amor creativo, yo creo que se hacen cinco reflexiones de qué manera se nos despierta el amor, de qué manera se nos llama al amor desde esta circunstancia. Primera, despertamos al amor primero porque descubrimos lo valiosas que son nuestras relaciones, basadas en el cuerpo. Y es que este virus es una amenaza para nuestra vida común. Por su culpa tenemos miedo a estar juntos, a obrar juntos, nos aislamos. Así el virus nos hiere en el corazón de lo humano, que es la llamada a la comunión. Pero por contraste aprendemos a la vez el gran bien que está amenazado, pues experimentamos que no tenemos vida si no es vida juntos, que no podemos florecer como individuos solitarios, sino solo como miembros de una familia, escuela, barrio. El virus desenmascara la mentira del individualismo y atestigua la belleza del bien común. Esta es la primera reflexión del primer párrafo. O sea, es decir, el hecho de que esta crisis, ¿no?, en este momento se nos requiera al estar aislados, a no tener relaciones promiscuas por aquí y por allá, a ser muy parcos, muy austeros, máximamente austeros, ¿no?, en las relaciones. Esto nos hace caer en cuenta de una cosa, es decir, del valor de la comunión, que no es una gran mortificación el estar aislado, el estar solo, es una gran mortificación. Y aunque a veces digamos, no, bueno, estamos hartos, estamos con problemas en la vida, y dice uno, me iría a una isla solitaria, a veces no, uno hace esa especie de escapatorias, ¿no? Sueña, ¿no? Así despierto, cuando le están agobiando, me iría de aquí a una isla solitaria, allí viviría yo solo y pasaría de todo el mundo. Ya, que te lo crees tú, A ver, estamos creados para la comunión. Las relaciones son muy valiosas. Quizás debiéramos de valorarlas mucho más, ¿no? Y quizás esta situación es una oportunidad para caer en cuenta de ello. El hecho de que tú puedas. También os voy a decir una cosa, ¿no? Recuerdo una persona que vivía en la calle, ¿no?, que vive en la calle, y que en una ocasión pues me dijo que, bueno, un momento, ¿no?, charlando con ella, me dijo que llevaba, no recuerdo ahora exactamente cuántos días me dijo, no lo recuerdo exactamente, ¿no?, pero que llevaba un montón de días sin hablar con nadie, ¿no? Y yo dije, madre mía, está aquí en un rincón pidiendo limosna y lleva no sé cuántos días sin hablar con nadie, sin cruzar una conversación, sin nada, ¿no? Y entonces yo dije para mí, madre mía, la mayor de las pobrezas es la no relación humana, el aislamiento. Bueno, por lo tanto, ¿no?, aunque nosotros, fijaros, caemos, ¿no?, o sea, pues en esa tentación de añorar que me dejen en paz, que yo me voy a una isla aislada, y a veces incluso cometemos nosotros mismos el error de aislarnos en nuestra sociedad, ¿no?, en torno a nuestros aparatitos, etcétera, etcétera. Pues esta situación, a veces necesitas que te arranquen algo para darte cuenta de lo que tienes, y como en esta ocasión te lo arrancan,
y no eres tú el que absurdamente te has autoaislado, sino que te arrancan un poco, ¿no? Pues, mediante una llamada a la responsabilidad, pues entonces en este caso valoras las relaciones humanas, valoras el valor de la comunión. Segundo lugar, y así despertamos al amor en segundo lugar, porque sufrimos como propio el sufrimiento y la angustia de los otros. El dolor nos une. En cierto modo, nos hemos contagiado todos del virus, porque se ha contagiado nuestra comunidad, ciudad, nación. Vienen tiempos duros para muchas familias, para los ancianos, para los más frágiles, y el dolor acrecentará entre nosotros las obras de amor al prójimo. Bueno, este es el segundo matiz que la providencia, ¿no?, también nos ilumina. A ver, el dolor nos une. Y esto es muy clave. O sea, cuando nosotros vemos en este momento, nos damos cuenta que el sufrimiento del otro también es el mío. O sea, en otro tipo de situaciones vemos el sufrimiento de los demás como a mí eso no me afecta. Y ahora, claro, te das cuenta de que como entre nosotros es imposible que el sufrimiento del otro no te afecte a ti. Claro que te afecta a ti, porque somos todos un cuerpo. Somos todos un cuerpo. O todos o ninguno, ¿sabes? O sea, así de claro. Aquí o se salvan todos o no salvamos ninguno. O sea, descubrimos la común unión que existe entre nosotros, ¿eh? La común unión. Y entonces aprendemos a ser sensibles al sufrimiento de los demás. Aquello de San Pablo, ¿no? ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? ¿No? Aprendemos a no pensar solo en lo mío, en yo, sino que a ver lo que le pasa a los demás me está pasando a mí. Me está pasando a mí, a lo que le pase a los demás. Esto es una... Mira, fíjate tú que para darte cuenta de esto, también la situación presente es providencial. Es providencial esta situación para descubrir esta dimensión comunitaria, ¿no? Es decir, el sufrimiento del otro te está haciendo caer en cuenta de que tenemos que ser solidarios en el común destino de todos nosotros. Tercer elemento. Sigo la lectura, ¿no? La dificultad del contacto físico requerirá un amor inteligente que invente nuevas formas de presencia. Los medios tecnológicos nos ayudarán a expresar esa cercanía y apoyo afectivo que, lejos de contagiar el virus, nos vacunan contra él. Despertar el amor será también, en este tercer lugar, despertar a nuevos modos de obrar juntos. Pues el dolor del virus, además del que causa la enfermedad, será el dolor de la zozobra, de no saber a qué atenerse, ni cómo sacar adelante las mil cosas de la vida cotidiana. Será la fatiga de rehacer planes y de soportar la espera. Y el amor inteligente y creativo será el de los maestros que no interrumpen su labor educativa ni su apoyo a los alumnos, el de los padres que inventan quehaceres y juegos para sus hijos, el de los pastores que siguen llevando alimento a sus fieles, el de las familias que inspiran y comparten su creatividad con otras familias. Bueno, interrumpo aquí la lectura, ¿no?, y hago un comentario. O sea, este tercer aspecto es el aspecto de decir, a ver, también esta crisis es una llamada a la creatividad, a que uno vaya descubriendo de qué maneras la providencia me permite ahora rehacer mis planes, recalculando. Me habéis escuchado en más de una ocasión esa expresión, ¿no?, que nos suelen hacer los GPS. Te pierdes por ahí y de repente te dice una vocecita, recalculando. Y te vuelves a perder y te dice, recalculando. A ver, es que tenemos que tener esa clave de no bloquearnos, sino pensar, a ver, ¿qué me quiere decir la providencia? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde tal? ¿No? Pues estos días también un poco en esta clave enviaba yo a redes sociales un pensamiento, ¿no?, que dice, el pesimista se queja del viento,
el optimista espera que cambie el viento, ¿no? Y el realista ajusta las velas. O sea, que ni quejarnos del viento ni esperar a que cambie el viento, sino ajustar las velas, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Despertar a nuevos modos de obrar juntos. El amor es creativo. Entonces, bueno, la capacidad de rehacer los planes es muy importante en estas situaciones, muy importante, ¿eh? Es que siempre lo hemos hecho así. Bueno, vamos a ver, vamos a discernir. Este es el modo discernimiento, ¿eh? Igual que existe en el móvil el modo avión, bueno, también existe un modo discernimiento. Vamos a discernir. Este es el modo discernimiento. Bueno, continúo la lectura. Estoy leyendo, por los que se están incorporando en el programa, el coronavirus desde la Providencia, ha escrito un artículo escrito por el padre José Granados. El cuarto punto. En fin, esta creatividad del amor nos hará descubrir que el amor tiene una fuente inagotable y así el dolor nos despertará al amor. En cuarto lugar, si volvemos la mirada a Dios, manantial y cauce de todo amor, el aislamiento forzado del virus puede ayudar a ahondar en la pregunta sobre el para qué de todo. El virus, al amenazar el aliento de vida que respiramos y la presencia de quienes amamos, nos invita a preguntarnos por el secreto último de este aliento de vida y de este amor. ¿Cuál es su origen y destino? Y la pregunta nos llevará a descubrir el rostro de ese Dios que ha querido responder al sufrimiento, no con una teoría, sino con una presencia, sufriendo con nosotros. Pues Él se ha hecho carne, contagiándose de nuestro dolor para sanarlo, y en los sacramentos de su cuerpo y su sangre nos ha regalado la salud. O sea, es decir, este cuarto aspecto, en este artículo, nos quiere hacer caer en cuenta de que al final descubrimos, o sea, nos abre al amor de Dios, diciendo, es que Dios se ha encarnado, es que Dios ha asumido toda circunstancia, es que Dios también ha asumido esta vulnerabilidad nuestra de que los virus nos afectan, ¿sabes? O sea, Dios ha sufrido esa vulnerabilidad. Creo que ya os conté aquí en antena que visitando a uno de nuestros sacerdotes, ¿no?, que estaba hace ya un tiempo, estaba ingresado en un hospital y tenía una enfermedad muy dolorosa, y los huesos tenían internamente una infección, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que coincidió mi visita en un momento en el que estaba teniendo un dolor superagudo, ¿no? Y en el que los calmantes le hacían poco efecto, ¿no? Y me acuerdo que le agarré la mano, ¿no? Y me apretaba, yo decía, ¿qué dolor tendrá este hombre que me está apretando la mano? Vamos, que me está dejando la mano descacharrada, ¿no? Y me acuerdo que me dijo unas palabras que no olvidaré, Se lo he dicho a él, Se lo he dicho y le he dicho que sepas que he comentado por Radio María las palabras aquellas que me dijiste, ¿no? Va él y me dice, claro, tenía un dolor, me decía, es que siento como si tuviese lava por dentro de los huesos, ¿no? Y me dice, qué devoción estoy teniendo ahora, ¿no? Qué devoción a la encarnación del Verbo, me decía él. El hecho de que el Verbo se encarnase, que tomase nuestra carne mortal, que tomase... O sea, eso fíjate, aquel momento de crisis le iluminó la devoción a la encarnación del Verbo, diciendo, Dios se ha encarnado, ha tomado nuestra condición mortal, se ha hecho vulnerable a las enfermedades. O sea, Jesús se ha hecho vulnerable a las enfermedades en su encarnación, ¿no? O sea, nos tenemos que dar cuenta de cómo ha sido el amor redentor de Dios, que ha sido, yo comparto contigo tu condición humana, tu condición carnal, ¿no? Me impresionó, verle a un sacerdote decirte eso, ¿sabes? En plena crisis de sufrimiento y de dolor tan agudo, ¿no? Bueno. Y continúa este artículo y dice, ¿no? Precisamente en este tiempo puede hacerse difícil el acceso a los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía. Recordemos por ello que la gracia de Dios sigue actuando, aun cuando no podamos acudir a comulgar, pues en cada misa que diga un sacerdote, aunque esté solo, estaremos todos presentes y su gracia nos tocará.
Y la fe en la providencia suscitará un amor inteligente para que la Eucaristía siga prolongándose en nuestras vidas. Podemos reforzar las oraciones en común, la lectura en voz alta de la palabra de Dios, el rezo familiar de laudes o vísperas el domingo, la invocación de María en el rosario. Bueno, es decir, que el quinto punto es también que caigamos en cuenta de la centralidad que tiene en nuestra vida la Eucaristía, de Cristo como alimento del mundo, ¿no? Y bueno, y es posible que algunas personas en determinadas circunstancias, pues no puedan acercarse a la Eucaristía. Cabe esa posibilidad. En algunos lugares se ha decretado pues la prohibición de la apertura de los templos, por ejemplo, en Italia. ¿Puede ocurrir esto aquí? Pues no lo sabemos. También es verdad que hay personas que por su situación delicada de edad o lo que sea, pues posiblemente pueda el sentido prudencial sea el que ellos mismos tomen una decisión de decir, a ver, yo en mi estado de salud, etcétera, aunque no se haya prohibido la asistencia al templo, parece que es prudencial que mientras que esta crisis no se supere, pues yo mismo tome la decisión de quedarme en casa y tener pues una vivencia eucarística durante este tiempo, bueno, pues de otra forma. Pero ojo, la Eucaristía seguirá siendo central en todos los casos. Es curioso eso. No sé si sabéis que existe por ahí algunas... los medios tecnológicos obviamente son una gran oportunidad. Radio María es una gran oportunidad. Por cierto, que estaba viendo yo un vídeo que lo buscaréis fácilmente en YouTube del padre Julián Lozano. El vídeo tiene el título de Tiempo de volver a Dios, Tiempo de volver a Dios, en el que él dice, dice, supongo que habrá personas que me estén escuchando que no conozcan Radio María, decía él. Pues yo os recomiendo, Radio María sin duda alguna, en este momento, Radio María será providencia de Dios, ¿sabes? Providencia de Dios para que muchas personas salgan Dios sale al encuentro y en este momento Radio María estará siendo una de esas circunstancias en las que hace poco, por cierto, se celebró el Día de la Radio, fue el mes pasado, ¿no? En febrero, y aquí desde Radio Euskadi me invitaron a tener con ellos un coloquio con motivo que era el Día de la Radio, ¿no? Fue muy simpático, y entonces el entrevistador pues me dice, bueno, aquí es usted de la competencia y tal, porque claro, pues bueno, bromeamos un poco, ¿no? Que yo era de la competencia, porque claro, también yo hablo en la radio, entonces parece que el obispo les hace la competencia, bueno, en tono jocoso, ¿no? Y entonces me hicieron la pregunta así, esa del millón, ¿no? Dice, oiga, a ver, tenemos aquí una duda. Cuando se mete el coche pues por un túnel de esos largos y vamos perdiendo las frecuencias, al final el coche pierde las frecuencias y de repente aparece Radio María en el coche. ¿Nos puede usted explicar cómo es esto? Me dice así en plena entrevista, ¿no? Allí en Radio Euskadi. Y entonces yo le dije, a ver, eso es muy sencillo. Es que el resto de las emisoras las buscas tú. Y en el caso de Radio María, es ella la que te busca. Ella aquí en la radio dice, no, María, ella, la Madre del Cielo, es la que te busca, ¿no? Bueno, pues es cierto, sin duda alguna también en este momento va a haber muchas personas pues que tengan también un medio, un vehículo para vivir un encuentro personal. Es la gracia de una presencia. ¿Os acordáis? Ese que fue el lema de Radio María durante así bastante tiempo, ¿no? Bueno, que tampoco es que haya dejado de serlo. La gracia de una presencia. Bueno. Bien, pero es muy importante entender, ¿no? Cómo la centralidad de la eucarística, aquí en Radio María se enseña a hacer comuniones espirituales. Comunión espiritual, cuando se escucha la Santa Misa, ¿no? Bien. Y por supuesto, pues todos los que podemos seguir asistiendo a la Eucaristía con la debida prudencia, etcétera, pues hombre, pues la vivimos y cuando vamos a comulgar ofrecemos nuestra comunión pues por todos, porque yo creo que también que los que podemos seguir asistiendo, ¿no?,
a la Eucaristía, a ver, es un regalo el poderla ofrecer por todos aquellos que están en sus hogares. Y concluye, ¿no?, el artículo del padre José Granados. Es posible, como ya está sucediendo en Italia, que muchos deban vivir esta Cuaresma quizás en un ayuno de la Eucaristía. Será un dolor salvífico si despierta en nosotros el amor por el pan vivo que viene del cielo. Si nos enseña que privados de la Eucaristía, medicina de inmortalidad, no podemos vivir, pues en ella está el cuerpo resucitado de Cristo, inmune ya a cualquier virus y fuente inagotable de vida para todos. Así, la amenaza del virus despertará en nosotros, junto al amor concreto por el que sufre, la esperanza de un amor pleno que nunca acabará. Pues sonará nueva la súplica del salmista. Esto es el Salmo 91, lo que voy a leer. No temerás la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. Nada escapa a la providencia de Dios, y Dios cuenta con nuestra prudencia, que es la inteligencia del amor. Repito esta frase última, Nada escapa a la providencia de Dios, y Dios cuenta con nuestra prudencia, que es la inteligencia del amor, para hacer frente a la epidemia, apoyándonos unos a otros generosa y creativamente.